En el marco de la 7ª sesión ordinaria, el órgano de gobierno tomó conocimiento de los informes sobre el estado actual de las licitaciones que están en curso relacionadas con los contratos para la exploración y extracción. El 7 de mayo de 2018 se suscribieron los 19 contratos correspondientes a las áreas contractuales adjudicadas en el acto de presentación y apertura de propuestas. Los licitantes ganadores de las 16 áreas contractuales realizaron la primera entrega de documentos para la suscripción de los contratos, 8 que han solicitado autorización para realizar el pago y 4 que han iniciado con el proceso de precalificación. ¿Quiénes son esas 8 empresas? Galem Energy, Geopark Limited, Gran Tierra México Energy, Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos, Petróleos Mexicanos, Química Apolo, Tecpetróleo Internacional y Tonali Energía. Tenemos 3 compañías que han mostrado interés. Una compañía que ha acreditado la etapa de acceso al cuarto de datos y una compañía que ha sido autorizada para realizar el pago de inscripción. Esta es la primera licitación de no convencionales, donde solo hay una empresa autorizada para pagar inscripción. Entiendo que es Pemex. Sí, Muy es bien. Pemex. Tenemos 4 compañías que han mostrado interés, 2 que han acreditado el acceso al cuarto de datos y 2 que están autorizadas para realizar el pago de inscripción. ¿Cuáles son, directora, las 2 empresas? Compañía Española de Petróleo SAO y Gran Tierra México Energy LDR-LDCB. Por otra parte, el órgano de gobierno tomó conocimiento del informe sobre asignaciones de exploración. Traemos 93 asignaciones que tienen un título, 2 asignaciones que son nuevas, que es la 109 y la 110, que fueron otorgadas en enero del 2016 y noviembre del 2017 respectivamente, y 2 asignaciones que están en proceso de devolución, que es la 41 y la 95. Si algunas de estas asignaciones migran, ya sea porque se inicia el procedimiento para buscar un socio en donde no se ha podido realizar estas inversiones, o se migran sin socio, Pemex se mantiene como único operador, pero se migra la asignación a un título de contrato, Petróleos Mexicanos sale de esa guillotina de agosto de 2019. Entonces, bueno, pues está dentro del mapa de posibilidades que tiene Petróleos Mexicanos. La otra sería una posible revocación de la asignación y la asignación en condiciones distintas, ya que a medida que se han ido otorgando contratos, pues hemos estado viendo, como se ha dicho aquí, los contratos, los contrastes que hay entre una asignación y un contrato, y eso permitiría a la Secretaría de Energía quizás dar un trato más equitativo a las obligaciones para cumplimiento de Petróleos Mexicanos. Y una quinta salida de todo el conjunto podría ser la renuncia de aquellas áreas que definitivamente no le interesan a Petróleos Mexicanos.